El tema de esta tarde es: ¿quieres aprender a hablar para que las cosas ocurran? Yo quiero que usted mire al que está al lado y pregúntele: ¿quieres aprender a hablar para que las cosas ocurran? Vamos, pregúntale. Pregúntale y dime qué te dijo. Te dijo que sí, te dijo que no. Mira, ven. Si no recogemos, nos vamos. Si tú no quieres, entonces nos vamos. Vamos. ¿Dijeron sí o no? Carlito, ¿tú dijiste que sí? Ese Carlito, qué clase de dolor de cabeza da. Es que, escriba, nuestro pastor enseñó la semana pasada: vive como Jesucristo vivió en la tierra. Al final, la razón por la que estamos aquí es para conocer las Escrituras, obedecerlas, permitir que transforme nuestras vidas, vivirla como un estilo de vida y demostrar cómo Jesús vivió en la tierra, independientemente de que no sean los mismos tiempos. Amén. Entonces, si usted viene cada domingo, cada martes, usted tiene que estar a la expectativa de algo diferente, de algo nuevo. Yo no me conformo con lo mismo que yo oí la semana pasada. Usted tiene que tener la expectativa, porque ¿para qué es la palabra? ¿No es para que cambie y transforme nuestra mente? No es para vivir la palabra, no es para que haya un cambio. Entonces usted tiene que venir a la expectativa que lo que Dios va a hablar es para que haya un cambio en su vida. No es que la palabra está dura, no es que el pastor predica dura, es que Dios te está confrontando porque quiere que tú cambies. Por eso la gente se va para las iglesias light. Tú sabes, esas iglesias donde no te predican duro porque quieren tener una iglesia llena de gente, tú sabes, bien nice. Decir que tenemos mucha gente, pero ese no es el objetivo de la palabra. La palabra es predicada para que tú cambies, para que tú digas: oye, lo estoy haciendo mal, déjame cambiar. Para eso es la palabra. Si no, ¿para qué entonces somos cristianos? ¿Para estar viviendo light? No, mi hermano está en la iglesia equivocada. Allá en la esquina donde Carlito pastorea, allá es donde usted tiene que ir. Entonces, el pastor enseñó la semana pasada que Jesús conocía su propósito en la tierra, y eso le daba la seguridad y la convicción de que Dios siempre lo cuidaría, aún en momentos difíciles. Y número 2, Jesucristo sabía que no había nada imposible para su Padre. Por eso nunca tuvo miedo a lo imposible. Eso el pastor lo estuvo predicando la semana pasada. Si usted no vino, usted puede ir al YouTube y ahí usted puede encontrar pues la prédica y alimentarse de la palabra. Ahora, para hoy estamos llamados a vivir como Jesús vivió en la tierra, pues Él es nuestro mayor ejemplo. Número 1, Jesús estaba convencido que la palabra de su Padre tenía el poder para cambiar cualquier situación. Y número 2, Jesús sabía que la palabra de Dios tenía el poder para multiplicar. Así que vamos a estarlo desarrollando y vamos a empezar por el número 1. Jesús estaba convencido que la palabra de su Padre tenía el poder para cambiar cualquier situación. Y quiero llevarlo a la palabra en Juan 12, 49, 50. Y dice la palabra de Dios: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces escriba: Jesús estaba convencido de que la palabra de su Padre tenía todo poder para dominar sobre todo en la tierra. Por eso, en medio de cualquier situación, Él siempre hablaba la palabra que oía del Padre. Entonces, en medio de la situación, Jesús aprendió que Él tenía que hablar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tenía el poder sobre todo lo que había en la tierra. Y nosotros tenemos que aprender a hablar la palabra de Dios en medio de cualquier situación que nosotros nos estemos enfrentando. Porque usted sabe que todos los días nosotros nos vamos a enfrentar a situaciones imprevistas, situaciones que usted no contaba con ellas, que de momento todo estaba bien y de momento se puso pata para arriba, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es la palabra que usted está hablando en medio de la situación que se está levantando? ¿Usted está hablando la palabra de Dios o usted está hablando lo que le da la reverenda gana? Usted habla la queja, la duda,
usted está hablando siempre la lloradera o usted está hablando la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que tiene el poder para poder cambiar esa situación que usted tiene. Si usted lo único que hace es quejarse, la queja no va a cambiar la situación. La lloradera no va a cambiar la situación. El decir que tenía que haber pasado de esta manera y no pasó no va a cambiar la situación. La situación la va a cambiar la palabra de Dios. Porque es la única que tiene el poder para poder cambiar lo que usted está viviendo. En medio de cualquier situación que nosotros estamos viviendo, necesitamos aprender a hablar la palabra de Dios, porque ella tiene poder para poder cambiar esa situación que usted está enfrentando. Amén. Entonces, vamos a primera de Crónica 29, 11, 12. Y dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria, el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres el excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Esa es la palabra de Dios. Así que imagínense qué tanto poder tiene Dios. Escriba: tenemos que ser la generación de estos últimos tiempos que crea y esté convencida del poder que tiene la palabra de nuestro Dios para poderla hablar. Sin embargo, debemos obedecerla, vivirla y decretarla desde ese fundamento. Una palabra que usted declare de Dios y usted no la está viviendo no va a resolver nada. La única manera que la palabra puede salir con poder y autoridad es que usted obedezca la palabra, que usted viva la palabra, para que entonces cuando usted la declare pueda traer cambio en medio de la situación que usted tiene. El problema de la iglesia hoy en día es que no quiere vivir la palabra, pero sí quiere decretarla. Y entonces está esperando que Dios haga algo, pero no lo va a hacer porque usted no es obediente a la palabra. Yo misma me voy a aplaudir. Porque hay una iglesia que no quiere estar en obediencia a la palabra. No quiere vivir la palabra, pero quiere que Dios responda a lo que usted está orando. Y no te vista que no vas. Porque usted tiene que obedecer la palabra para que entonces la palabra, cuando usted la declare en medio de la situación que usted tenga, haya un cambio en esa situación. Pero queremos ser una iglesia, ¿verdad?, que no quiere vivir ni someterse a la palabra, y entonces quiere estar declarando palabras que vienen vacías, no vienen con poder, porque usted no es obediente a lo que usted está hablando. Imagínese usted cómo usted va a hablar algo que usted mismo ni obedece. Por eso usted ve que las oraciones no son respondidas. Y usted está en el desierto desde cuando usted comenzó. Dando vuelta 40 años en el mismo desierto. Porque no hay una palabra de Dios que cambie ese desierto tuyo. Porque no estás obedeciendo la palabra. Entonces mira lo que dice Mateo 23, 2, 3. Dice: y la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadla y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Escribe: Jesús era el primero en someterse a la palabra del Padre. Él sabía que nadie se sometería a la palabra de Dios decretada por él si él mismo no se sometía. Deje de estar hablando de la palabra de Dios si usted mismo no se somete ni la obedece. Entonces vivimos en un tiempo donde hay muchos fariseos y escribas que quieren y conocen la palabra, te recitan la palabra y tú dices: wow, tremendo. ¿Cómo sabe de la palabra? Pero a la hora de demostrarla no hay nada. ¿Por qué? Porque es una palabra que no tiene poder, porque no la están creyendo. La iglesia tiene que cambiar la manera de hablar. Usted no puede estar hablando una palabra que usted no está obedeciendo, no está creyendo, no está viviendo.
La iglesia hoy quiere estar un ratico en el mundo y un ratico en la iglesia y luego después declarar la palabra cuando tiene problemas. Y eso no funciona así. ¿Cómo puede ser posible que usted conozca la palabra y le encante pecar? O una cervecita no me hace daño. O estar en fornicación no es nada. Carepalo. Porque quieres entonces no vivir la palabra, pero sí quieres que entonces Dios te responda cuando tú tienes un problema. Esa es la iglesia de hoy. No queremos someternos, no queremos obedecer, no queremos vivir la palabra, pero cuando te aprieta el diablo, entonces quieres clamar a Dios y que Dios responda. Y quieres declarar la palabra que te sabes, pero que no obedeces. Dejemos de jugar a ser cristiano. Dejemos de jugar. Entonces, ¿qué haces aquí? Pues vístete de uno solo, o mundo o Dios. Porque en el medio no puedes estar. Dice Hebreos 5:8, nueva traducción viviente, dice: aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. ¿Qué aprendió Jesús? ¿Qué aprendió? Y era el hijo de Dios. ¿Y usted qué aprende? Ahora, ¿cuál era la diferencia en la época de Jesús entre él y los religiosos que hablaban la misma palabra? Los religiosos hablaban la palabra de Dios que ellos mismos no obedecían ni creían de verdad. Entonces, sin embargo, Jesús sí obedecía, creía y vivía lo que hablaba. Entonces, nosotros tenemos que hacer un cambio en lo que nosotros estamos hablando, porque no está pasando nada. Si usted no cree la palabra, si usted no cree, no se somete, no vive, no obedece la palabra, usted cuando la declara no va a salir con autoridad, no va a salir con poder y no va a hacer cambio en nada. Entonces tenemos que hacer un cambio de mentalidad para este tiempo y ser la iglesia que no es farisea, una iglesia llena de poder y autoridad. Para cuando declare la palabra empiecen a ocurrir cosas en medio de tu problema matrimonial, en medio de tu problema económico, en medio de tu problema con tus hijos. Si usted se levanta a creer la palabra y usted la declara, algo tiene que pasar. Porque la palabra de Dios es poder y es autoridad. Entonces no podemos seguir siendo la iglesia que quiere declarar una palabra que no obedece y que no cree. Sino tenemos que levantarnos a creer por la palabra, que cuando usted declara esa palabra, si usted la está viviendo, tiene que pasar algo. Tiene que pasar algo en su vida. Amén. Entonces, Mateo 7, 28, 29, nueva traducción viviente dice: cuando Jesús terminó de decir esas cosas, la multitud quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad. Algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Escriba: ninguna palabra que usted no crea, no obedezca y no se someta saldrá de su boca con autoridad. Ningún demonio ni enfermedad se someterá a alguien que ni él mismo está bajo autoridad. Entonces queremos decirle a la enfermedad: sale en el nombre de Jesús, pero no hay autoridad. Porque usted no se somete. Si usted no está bajo autoridad, no va a fluir el poder ni la autoridad de Dios. Yo me paro aquí en autoridad bajo el pastor de esta casa, para fluir sobre lo que él porta. Porque si no me someto, entonces aquí no va a poder pasar nada. Y tenemos que entender el poder de someterse a la autoridad que uno tiene, que muchas veces no lo hacemos. Y queremos fluir como fluye Él, pero no nos sometemos a la autoridad que es Él. Entonces, estamos en una iglesia que no quiere someterse, que no quiere obedecer la palabra, pero sí quiere declararla con poder y autoridad. La enfermedad no te va a hacer caso. Los demonios no te van a hacer caso, porque ellos sí saben de autoridad.
Y ellos sí saben quién está hablando. Entonces Jesús se paraba y ellos obedecían porque sabía que era un hombre que estaba bajo autoridad y era un hombre que creía, vivía lo que estaba hablando. Por eso los demonios salían, por eso podía crear órganos, por eso el muerto se levantaba. ¿Por qué? Porque era un hombre que estaba creyendo la palabra de Dios que estaba declarando. Pero la vivía, pero la obedecía. Y nosotros no queremos ni obedecer la palabra, no queremos vivir la palabra, pero sí queremos declararla y decretarla. Pero la palabra está saliendo vacía porque no hay cambio. Porque si la palabra hubiese estado saliendo con autoridad, ya hace rato hubiese salido de ese problema. Hace rato. Porque el poder que tiene la palabra cambia toda situación. Entonces tenemos que mirar y decir, bueno, ¿cuál es la raíz de lo que está pasando? ¿Por qué no está cambiando mi matrimonio? ¿Por qué no está cambiando mi situación económica? ¿Por qué no está cambiando mis hijos? ¿Por qué no está cambiando? ¿Qué es lo que está pasando? Que yo estoy orando y no está pasando nada. Tenemos que ir a la raíz del problema. ¿Estás creyendo lo que estás orando? Porque dice la palabra que Jesús hablaba lo que oía del Padre. Pero para él hablar lo que oía del Padre tenía que tener intimidad con el Padre. Entonces nosotros nos paramos que no tenemos ningún tipo de intimidad y queremos orar y queremos declarar y que pasen las cosas. Pero usted está declarando la palabra de Dios porque tiene intimidad, o usted está declarando lo que le da la reverenda gana cuando usted empieza a hablar. Dame tus frutos. Dame tus frutos para ver que entonces estás orando. Necesitamos cambiar. Porque si no, ¿para qué te levantas a orar? Dime, mejor ni ores más. Ya quédate durmiendo como Carlos, que ni se levanta. ¿Por qué? Porque no hay un cambio. Entonces lo que usted estaba orando, lo que usted está declarando viene vacío, sin poder y sin autoridad. Estás perdiendo el tiempo. Toca al que está al lado y dile, estás perdiendo el tiempo. Entonces los escribas, ¿qué hacían? Allá en la sinagoga, ellos hablaban la palabra, predicaban la palabra, ¿sí o no? Pero no la creían. Vamos a Lucas 13, 10, 13. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía, ¿cuántos años? 18 años, tenía un espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero entonces esa mujer no iba a la sinagoga ¿por cuántos años? Y no pasaba nada. ¿Cómo puede ser posible que no pase nada si ella iba a la sinagoga y ahí se predicaba la palabra? Pero llegó Jesús predicando la misma palabra, pero con poder y autoridad porque obedecía a la palabra y porque creía la palabra. Y solo le tuvo que decir una palabra y decirle, eres sana, eres libre de tu enfermedad. Y sucedió. Entonces, ¿por qué las cosas no están sucediendo cuando nosotros hablamos? Debería de suceder tal y como Jesús lo hizo. Porque estamos viviendo como Jesús vivía aquí en la tierra, ¿sí o no? El pastor te está dando, pero te está dando cada domingo para que cambies la mentalidad y empieces a vivir como Jesús vivía aquí en la tierra. Escriba, en la sinagoga se enseñaba la palabra, pero no creían en lo que podía hacer. Por lo tanto, salía sin autoridad. Sin embargo, cuando Jesús enseñó la misma palabra, lo hizo con obediencia, creyendo en el poder que tenía. Cuando la habló, salió con autoridad y liberó. Entonces la iglesia necesita entrar en ese poder, en esa autoridad.
No podemos ser una iglesia más que habla la palabra o que también se predica la palabra. Oh, poderoso servicio, pastor. Oh, qué buena estuvo la palabra. ¿Y la evidencia de la palabra dónde está? ¿Y los frutos de la palabra dónde está? Queremos ser oidores, pero no hacedores. Porque es muy bueno oír la palabra, pero hoy es difícil hacer que la palabra se cumpla. Entonces la iglesia tiene que empezar a despertar, porque los tiempos que estamos viviendo va a gobernar el que tenga poder y autoridad. Cualquier guanajo no va a poder gobernar en estos tiempos. El que tenga poder en el espíritu, el que tenga autoridad en el espíritu, gobernará sobre principados, potestades, sobre todo espíritu demoníaco que se quiere meter contra tu casa, que se quiere meter contra tus hijos, que se quiere meter contra tu finanza. Solo el que tenga poder y autoridad en el espíritu podrá gobernar en estos tiempos. Así que empiece a creer la palabra y empiece a declarar la palabra con poder, para que entonces empiece a haber un cambio en lo que estamos viviendo, porque las cosas que se están levantando son espirituales, no son carnales, son espirituales, y muchos de nosotros estamos guerreando carnalmente, no espiritualmente. Porque para usted guerrear espiritualmente se tiene que meter con Dios. Y la gente no le gusta someterse a Dios, no le gusta meterse con Dios, porque hay un sacrificio que pagar. Y no todo el mundo quiere pagar el sacrificio. Por eso usted ve que seguimos con los mismos problemas, que se repiten los mismos problemas, que para el año pasado, en abril, tenían la misma situación que estás teniendo ahora. Entonces, número 2, estamos llamados a vivir como Jesús vivió en la tierra, pues Él es nuestro mayor ejemplo. Número 2, Jesús sabía que la palabra de Dios tenía el poder para multiplicar. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra multiplicar? En la Biblia, la palabra multiplicar en griego y hebreo significa aumentar, crecer, hacerse numeroso o mucho y abundante. Es un principio divino que muestra cómo Dios toma lo pequeño y lo hace grande. Cuando hay obediencia y cuando hay ¿qué? Entonces, tiene que haber obediencia y tiene que haber ¿qué? Fe, para que haya una multiplicación. Escriba, la gran mayoría de las personas, incluso dentro de la iglesia, hablan la palabra de Dios desde un fundamento de insuficiencia, lógica, sentido común, razonamiento y limitaciones. Entonces la iglesia está acostumbrada siempre a estar en insuficiencia, en que no tengo, razonándolo todo, pensándolo todo. Por eso no hay una multiplicación de lo que tú tienes, porque aquí no importa qué tanto tú tengas, aquí lo importante es que tenga algo que Dios pueda usar para multiplicarlo. Pero tenemos una manera de hablar incorrecta. Siempre estamos hablando, no tengo, la cosa está mala, está una recesión por venir, los aranceles subieron, bajaron, el país está que Trump lo tiene pata para arriba, y usted le da cuerda a lo que está oyendo, pero no a lo que Dios está hablando. Entonces usted habla igualito que el mundo. Estamos en una recesión, la cosa está mala, el negocio está malo, la cosa se va a poner media que rara. ¿Cuál es la diferencia entre tú y el mundo? Si estás hablando igual que ellos. Por eso estás igual que está el mundo. Porque en el reino de Dios no hay recesión. En el reino de Dios no hay escasez. En el reino de Dios no hay nada de lo que está pasando en este mundo. Entonces estamos hablando igual que el mundo. Y Dios te dice, cambia tu vocabulario, declara la palabra y yo voy a multiplicar lo que tienes. Entonces mire lo que dice Marcos 6, 36, 37, nueva traducción viviente.
Despide a las multitudes para que puedan ir a la granja y a las aldeas cercanas a comprar algo de comer. Jesús les dijo, denle ustedes de comer. Y dicen, ¿con qué? Preguntaron. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. Entonces, los discípulos de aquella época están igualitos que nosotros, hablando igualito. ¿Cómo vamos a hacer? La cosa se está poniendo mala, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, usted va a tener que trabajar igualito que ellos dicen que tenían que trabajar para poder hacer eso. Porque usted no está creyendo que Dios lo puede hacer. Escriba, tenemos que creer y estar convencidos de que la palabra de nuestro Dios no tiene límites, que no hay mente humana que la entienda, pero sí una fe inquebrantable para hacerlo. Entonces, usted si empieza a razonar, si usted empieza a estar hablando igual que el mundo, Dios no puede hacer una multiplicación en nada de lo de usted. Porque Dios solo quiere un loco que crea que Él tiene el poder para multiplicar lo que tú tienes y hacerlo grande y hacerlo abundante. Pero hay gente que no lo creen porque están aliados al mundo, a lo que habla el mundo, a lo que habla la noticia. Te has aliado a eso y no quieres soltarlo. Por eso tus finanzas están iguales que la gente del mundo. Tu negocio está igual que la gente del mundo. ¿Por qué? Porque hablas igual a ellos. No hay un cambio. Usted declare lo contrario. Si al mundo le está yendo mal, a mí me tiene que ir bien. Declare la palabra con fe y autoridad. Mi negocio tiene que estar mejor que el del mundo. Mi trabajo tiene que estar mejor que el mundo. Porque si yo creo en Dios, yo estoy creyendo que donde yo esté, todo tiene que cambiar. El que te emplea a ti está beneficiado porque tú estás ahí. Y como tú estás creyendo, entonces ellos se están beneficiando. Porque tu trabajo no puede ceder porque tú estás ahí. Y tú vives de eso. Entonces tu empleado ni se ha enterado que a causa de ti es que ellos también. Pero ¿sabes por qué no se han ni enterado? Porque tú hablas igual a todo lo de la factoría, a todo lo del trabajo, a todo donde tú te estás moviendo. Hablas igualito. Por eso él no se ha enterado, tu jefe no se ha enterado que a causa de que tú estás ahí y porque portas una palabra y porque crees algo diferente, ese trabajo está diferente. Marcos 6:41, Nueva Traducción Viviente, dice: Jesús tomará el yo o los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. ¿Qué hizo Jesús cuando se vio en esa situación? No, él agarró lo que había y lo multiplicó. Entonces Dios quiere agarrar lo que tú tienes para multiplicarlo. Pero el problema es que hay una iglesia que siempre está diciendo no tengo. Y ahí está el problema. Porque como tú no le quieres dar a Dios, tú siempre dices no tengo, no tengo. Entonces Dios dice, bueno, si no tiene, pues no puedo multiplicar porque yo necesito algo para poderlo multiplicar. Así que si estás hablando que no tiene, estás embarcado porque no hay multiplicación para ti. La multiplicación es para aquellos que dicen, tengo algo que Dios lo va a multiplicar. Escribe, en el principio de la creación todo fue creado por la palabra de Dios. Por ejemplo, Génesis 1:3-4, Nueva Traducción Viviente dice: entonces Dios dijo,
que haya luz, y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Escriba, tenemos que volver a ese principio de la creación, de creer el poder que tiene la palabra de Dios para crear y para multiplicar. Entonces usted tiene que empezar a creer que lo que usted está declarando va a hacer efecto en el mundo espiritual. Que cuando usted se para y declara la palabra que usted está obedeciendo, Dios va a multiplicar. Dios va a hacer algo grande de lo poquito. Hay muchos que nada más que se quejan. Ay, qué poquito tengo. Ay, qué poquito gano. Ay, qué miseria. En vez de decir, Dios, multiplica este poquito que tengo, multiplica lo poquito que gano, yo voy a hacer que esto crezca, aumente y se ponga grande. Qué difícil se nos hace a nosotros hablar algo diferente. Siempre estamos hablando igual. Cambie su manera de hablar. Hay poder en lo que usted habla. Hay poder en lo que usted habla. La manera de hablar de usted depende mucho de lo que usted está pasando hoy. Y ha sido a causa de usted mismo. Y le está echando la culpa al diablo. Pero no es usted mismo hablando la sandeces que está hablando. Primera de Reyes 17:14 dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y el 16 dice: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Conforme a qué pasó esa multiplicación? A una palabra que Dios habló al profeta, y el profeta la creyó y la desató, y hubo una multiplicación hasta que pasó la hambruna que pasó. Nunca faltó el aceite, nunca faltó la harina. ¿Por qué? Porque hay una palabra que creyeron, la desataron creyéndola, y Dios hizo que se multiplicara hasta que. Y estamos viviendo tiempos donde necesitamos que lo que tenemos se multiplique hasta que venga el cambio, hasta que salga la situación económica que está pasando. Pero usted tiene que creer que Dios lo puede hacer, que en medio de todo lo que está viviendo, Dios va a multiplicar tu casa, lo que entra a tu casa, la finanza que tú tienes, tu trabajo, tu negocio. Dios lo va a ir multiplicando poco a poco, cada mañana, cada día, creyendo la palabra, desatando la palabra. Dios lo hace día a día, hasta que venga el cambio. Escribe, se están acercando los días en los que tenemos que creer que la palabra de nuestro Dios tiene poder para multiplicar lo que tienes. Jesús, mientras estuvo en la tierra, usó la palabra de Dios muchas veces para multiplicar y crear cosas. Entonces, ¿estás listo para entrar en esa dimensión? ¿Estás listo para entrar en la dimensión de creer que Dios lo puede hacer? ¿O nada más que vas a estar como los fariseos, hablando y no pasa nada, hablando y no sucede nada? Usted dígame de qué bando está. Escriba, es tiempo de creer y estar convencido de que la palabra de Dios lo hace. Dios nos está advirtiendo que vienen días en los que necesitaremos creer que lo poco que tenemos Dios lo puede multiplicar. Si no, vas a tener muchas limitaciones. Entonces, vienen tiempos que no sabemos cómo va a estar la cosa. En la vida real, como está el mundo, usted no sabe cómo va a amanecer mañana la cosa. Pero nosotros estamos creyendo en el Dios Todopoderoso, en el que no tiene límite, en el que para Él no hay nada imposible. Entonces usted se tiene que levantar con una mentalidad diferente. Hoy es mi día. Hoy es el día que Jehová ha hecho para que yo florezca, para que yo multiplique, para que no haya escasez. Hoy es el día que Dios lo va a hacer. Cada mañana levántate
declarando algo contrario a lo que está pasando. Si no, vas a vivir con limitaciones. Todo el tiempo quejándote, todo el tiempo llorando, no tengo, ayúdame, no tengo. Corta con eso. Dios no mira tu queja. Dios no mira tu lágrima. Dios mira lo que tú estás hablando y declarando, porque Él se mueve al precepto de su palabra. Él se mueve por su palabra. Él no se mueve por el llanto tuyo. Él se mueve por la palabra que tú estás declarando. Entonces siempre queremos estar en la lloradera, en la quejadera. Y por eso no resuelve nada. Porque Dios no está oyendo eso. Dios está oyendo su palabra. Segunda de Reyes 4:2-4 dice: y Eliseo le dijo: ¿y qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego, enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Escribe. Dios nos está advirtiendo que necesitamos creer en el poder que tiene su palabra para multiplicar, porque se acercan los días en los que Dios se manifestará a través de la multiplicación, pero tú debes de creerlo. La viuda llegó allí creyendo lo que el profeta estaba hablando, y él solo declaró la palabra creyendo que Dios lo iba a hacer. Entonces vienen tiempos donde usted tiene que declarar la palabra creyendo que Dios lo puede hacer. Que si usted no tiene nada más que un plato de comida, creyendo que Dios va a multiplicar esa comida. Que si usted tiene la cuenta en 10 pesos, creyendo que Dios va a multiplicar esos 10 pesos en 100, en 200, en 300. Creyendo que Dios va a pagar tu mortgage, que Dios va a pagar tu carro, que Dios va a pagar lo que Él tenga que pagar, porque tú no puedes estar en escasez. Pero usted tiene que creerlo, porque si no lo cree, entonces ¿para qué? Está malgastando palabras por gusto, porque salen vacías, porque no estás creyendo lo que estás hablando. Es tiempo de que la iglesia empiece a declarar cosas que esté creyendo, no lo que no está creyendo, o lo que oíste de otro, que esa otra. Estamos hablando lo que oímos de otro, no lo que estás creyendo tú, para la situación que tú tienes y que tú te estás enfrentando. Y dice Segunda de Reyes 4:5-7, dice: y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Escribe. Dios, a través de su palabra creída y obedecida, no tiene límite para multiplicar lo que tú tienes. No desperdicie esa oportunidad por simplemente creerle a la lógica, al sentido común. Nuestro Dios y su palabra ya está aprobada. Dios ya lo hizo y Él lo vuelve a hacer. Por eso tú tienes una palabra que te guía todo este año. Si Dios lo dijo, Dios lo hace. Porque ya Dios lo hizo. Cuando Él habló, ya existía. Dios ya lo tiene todo hecho. Solo está esperando un loco, una loca que crea que ya Él lo hizo. Y que Él tiene el poder para poderlo hacer aquí en la tierra. Entonces usted te tiene que levantar creyendo que Dios va a multiplicar lo que usted tiene, porque usted cree la palabra que está desatando. Usted se tiene que levantar, porque esto es una guerra. Día a día se levantan cosas que usted ni esperaba. Usted salió de su casa bien y se encontró un obstáculo. Se encontró otro, al otro día otro, porque el mundo está para ti para arriba.
Y vamos a estar en este mundo. No somos parte de este mundo, pero eso no quiere decir que hay cosas que nos van a sacudir. Hay cosas que nos van a estar sacudiendo, pero usted se tiene que parar en la palabra, declarar la palabra y que esa palabra cambie todo lo que está pasando alrededor suyo. Entonces, si usted quiere hacer eso, usted tiene que hablar diferente. Usted no puede estar hablando como habla el mundo. Usted tiene que tener poder y autoridad en este tiempo para gobernar sobre lo que está pasando. Porque el que no tenga poder y autoridad no gobernará. Te van a gobernar a ti. Y quien te va a gobernar ya tú sabes quién es. Entonces este es el tiempo que tú te tienes que levantar a creer que la palabra de Dios tiene el poder para cambiarlo todo. Que la palabra de Dios tiene el poder para multiplicar lo que tú tienes. Usted no cambia la mentalidad, usted se va a encontrar con muchos obstáculos. Con muchas cosas imprevistas que no va a poder solucionar. Porque el único que tiene la solución a lo que usted está pasando se llama Dios. Y su palabra declarada por alguien que la crea, que la viva, que la obedezca para que salga con poder, para que salga con autoridad y cambie lo que usted está pasando. Cualquier guanajo puede predicar cualquier palabra, pero que la predique a que haya un cambio, hay una diferencia. Porque hasta el diablo se sabe la palabra. Hasta el diablo se sabe la palabra, pero no la obedece. ¿Y usted? Está igual que el diablo. Se sabe la palabra, pero no la obedece. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo es posible que usted sepa la palabra y todavía le guste pecar? ¿En qué cabeza cabe eso? Por eso cada vez que te predican la verdad sale como niño regañado, hablando mal del pastor. ¡Ay, qué duro predica! ¡Ay, qué fuerte está! No, fuerte está lo que tú estás haciendo, que a Dios no le agrada. Y el pastor tiene los pantalones de predicártelo para que cambies. Pero no nos gusta que nos digan la verdad. No nos gusta que la palabra nos confronte. No nos gusta porque no queremos cambiar. Pero sí quiere que las cosas cambien en tu casa, que las cosas cambien en tu matrimonio, que las cosas cambien con tus hijos, que las cosas cambien con tu finanza. Pero si no hay una obediencia de la palabra, eso no va a pasar. Amén. Escribe, Jesús es nuestro ejemplo y nos demostró cómo vivir en la tierra usando la palabra de nuestro Padre para cambiar cualquier situación difícil y multiplicar lo poco que tenemos. Pero debemos obedecerla y creerla nosotros primero. Entonces usted necesita creerlo primero para que luego después Dios pueda hacer lo que Él tiene que hacer cuando tú la declaras. El cambio llegará si usted obedece lo que usted está hablando. La palabra de Dios tiene poder. Sí lo tiene. Pastores, ¿por qué no está pasando nada en mi vida? Bueno, usted tiene que saber por qué no está pasando nada. Solo usted y Dios saben. A mí no me meta en ese potaje. Yo sé el mío, yo no sé el de usted. Usted analice el suyo. Porque algo tiene que estar pasando. Porque este es el tiempo donde nosotros tenemos que declarar la palabra. Y esa palabra haya un cambio en lo que yo estoy pasando. Y que lo que yo tengo se multiplique. Porque lo que yo estoy hablando es palabra de Dios. Y tiene el poder para multiplicarlo. ¿Estamos? Ponme para arriba. Esta mañana yo le contaba a la iglesia y les decía, mira qué tan poderoso es Dios. Y le estaba contando un testimonio fresquecito del pastor. Y yo le estaba diciendo que pues yo lo llevé ayer al aeropuerto porque él necesitaba pues salir y entonces yo voy a hacerle el check-in con él y
Y bueno, estamos ahí esperando en la línea y cuando voy, pues yo voy al lugar regular porque yo compré un ticket regular para que él fuera a Cuba. Y usted sabe, los cubanos saben que uno tiene que llevar cierta cantidad de libras, si se pasa hay que pagarlo, la primera maleta es free, la otra hay que pagarla, es un arroz con mango lo que hacen ahí. Y pues entonces nosotros estábamos ready y nos paramos ahí y cuando yo estoy ahí, pues yo doy, él dice, ¿van a viajar juntos? Le digo, no, yo estoy haciendo check-in para él, para que él viaje. Entonces me dice, ¿y por qué usted está haciendo check-in aquí? Y le digo, ¿y a dónde lo tengo que hacer? Me dice, no, usted tiene primera clase. Y dice que nosotros tenemos primera clase. Eso no fue lo que nosotros compramos, pero dice, bueno, cállate, vamos a ver qué es lo que él dice. Entonces le digo, dice el hombre, usted tiene que ir para Priority. Tú sabes que en Priority es primera clase. Y entonces le digo, bueno, me muevo para allá entonces. Y me dice, no, tranquila, yo le voy a hacer el check-in aquí, no se preocupe. Y le digo, ok. Y entonces le digo, pero no, dice que él no va a hacer el check-in aquí. Era un americano. Entonces, pues, usted sabe, la primera maleta, free. La segunda maleta había que pagar $150. Y entonces el hombre pesa la maleta, la pone para allá, pesa la otra, la pone para allá. Y luego después, yo estoy esperando que me diga, bueno, a pagar. Entonces, saca la tarjeta que hay que rayar. Entonces, pues, yo estoy esperando ahí y yo veo que él saca todo, pone todo, me da los tickets. Y me dice, bueno, usted recoja su maleta allá en Santiago de Cuba. Y le digo, ¿ya? Y me dice, sí, ya. Gracias, buen viaje. Le digo, ¿cómo? ¿No hay que pagar maleta? No hay que pagar maleta. Ok. Y primera clase, se fue en los primeros asientos, sin pagarlo, porque yo no pagué ese ticket. ¿Quién paga un ticket de primera clase para ir a Cuba? Nadie. Con todo lo que tienes que pagar, que vas a pagar tú una primera clase para ir sin pagar el ticket, se fue en primera clase. Cuando tú obedeces, cuando tú estás en obediencia, Dios hace lo que Él tiene que hacer. Y no solamente eso, llegó a Cuba y lo trataron como si fuera un presidente. Oh, venga, pase, vaya para VIP. VIP, siéntese en el aire acondicionado. Le recogemos su maleta, no se preocupe. No tuvo que recoger maleta, se sentó a esperar la maleta, aire acondicionado. Y lo sacaron por la puerta sin revisarle, sin quitarle nada. Usted sabe lo que yo estoy hablando si usted es cubano. Si usted es cubano, usted sabe lo que yo estoy hablando. Te quitan la cosa, te roban la cosa, esto no pasa, esto sí. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Los que son cubanos saben. Aire acondicionado en Cuba, VIP en Cuba. ¿De dónde? ¿Sí o no? ¿De dónde? Así Dios trata a sus hijos. En obediencia. Hijos en obediencia. Y yo le digo, Señor, gracias. Porque no era cualquiera que estaba viajando, era tu hijo el que estaba viajando. Y no iba de vacaciones, iba a honrar a su mamá.